Hola, bienvenidos a mi Clash Royale. Esta vez estamos... Esperen que esta vez arriba voy a hacer una pausa. Bueno, chicos, me preguntaron por qué saqué, porque se acá las cambiamos. Bueno, no, que no importa. Mira, no soy de Clash Royale. Partido de Clash Royale. No tienda. Está cañón. Era acá. No me voy a gastar las gemas al pedo. Porque tengo 500 gemas. Literal, en el camino, juntarnos ahí. Sí podemos hacer un montón de cosas. ¡Atlanta, ataca! Duendes que no hacen nada, solo te vienen a atacar a eso. Encima tenebroso ahora. No sé, nunca he jugado a Clash of Clans. Bueno, ataca. No es lo mismo. Es como, no es Clash of Clans. No es Clash of Clans. Yo estoy diciendo que no esto. Yo nunca lo voy a usar, te lo juro. Nunca. What the fucking... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es este juego? ¿Cómo? Vamos a ir a la tienda, ¿ves? Me está casi me está haciendo cuando está pidiendo el juego. Vamos a ir a la tienda. Pero what the fuck. Ah, no, yo que sabía que se podía correr. Bueno, solo al lado derecho, o sea, con recolector de Elite. Si no voy a gastar gemas al peo. Nunca lo jugué, pero nunca. Por eso eran estas chocitas así, ¿no? Bueno, es como un tutorial, o sea, que nunca lo vi en Clash Royale. Como un recolector, como si te dice cuánto elixir de energía está haciendo hasta abajo. No me voy a gastar gemas al pedo porque es una cosa que se construye fácil. Si me dicen que acá también hay trofeo, esto sería lo del oro. Lo de el oro. Oro. No sé si ustedes quieren que siga subiendo videos de Clash of Clans, recibirían ustedes metan los likes para que les guste Clash of Clans porque es algo nuevo para mí. No sé qué es esta mierda. Le voy a bajar toda la música porque no me gusta la música. Toma de Clash Royale porque es un poquito más épica. Bueno, lo voy a subir con ustedes. Entrena los bárbaros. ¿Sabes hasta cuándo tenés que llegar para desbloquear estos bárbaros? Como... no quiero esperar tanto. Sería un pequeño corte. Vamos a ir acá. Esto es lo parecido a Clash Royale versión animada. O sea, yo no sé, nunca jugué este juego. O sea, te lo juro, yo pensé que iba a ser más diferente. Que iba a tener más habilidades que... nunca lo vi, o sea, yo solo vi la portada del juego. Y dije, no me va a dar tanto... Nah, mejor me dejo que me quedo aquí con eso. Bueno, vamos a ponerle Nico Clash Royale. Nico Clash, hecho. Y ahora permite... no, ¿qué es esto? Es mi sobrina. La gema porque no quiero... Acá están los logros cerrados. ¿Cómo lo puse a cerrar? Tropas, hechizos, ningún hechizo, ni la rabia, en serio, ni el hielo, ni héroes. ¿Qué significa? Ahora yo soy... Venga, no voy a construir eso. Es mi sobrino, mi hermana y mi hermana. Que son sus hermanas grandes, no. No me como si quieren poder. Voy a hacer esto. Desconstrucción de mi...
Ah, mira, defensa. ¡Fua! ¡Fua, fua, fua! ¡Fua! Mira, me la gasto. No, acá no quiero que sea. Quiero que sea por acá. Debe hacer esto para que el constructor se confunda y va a tener que ir para acá. Bueno, pobrecito, amigo. Lo voy a poner acá para que cuando entran. ¡Nuevo nivel! ¡Chale! Y acá están los logros, creo, ¿no? ¡Ah, no! Son eventos. Entrenar. ¡Wow! Las novedades Clash Rama. Ah, no, esto creo que es una temporada, ¿no? Explora el mundo de Clash of Clans. Adelante, clashofclan.com. Te da la comunidad Clash of Clans. Bueno. Tiempo restante para que termine. Destruye las salidas con el... Bueno, voy a entrenar. ¡Ah, no! Requiere corte el nivel 7 y no lo tengo. Bueno. Aunque lo marca la P. ¿Cuándo se come? Bueno, pues eso voy a ir a la tienda. Bueno, he venido a Tesoros a donde vos podés comprar gemas por... gemas no, ¿cómo se dice? Ay, a la puta. ¿Y cuánto es lo más? Tengo que encontrar. Sí, otro. No. Tengo que construir este. Vale. Pero es un almacén, lo voy a mejorar. Déjame. Y ahora 4.000, justo. Tesoros, voy a ir a tesoros. Mejorar. Oh my god, tenemos el ayuntamiento nivel. Ay, un retiro. Es la típica carta, una bomba. Bomba está, ya, bomba está. Otro almacén para que no se nos haga tan pesado. Y nivel 4 se estoy consiguiendo, ¿no? Nivel 2, reclamar. Me dieron 103. ¿Y qué es esto? No, es la alternativa, significa que debe ser que yo todo el día estoy activa. Y bueno. ¿Y esto qué sería? Castillo Clan. 10.000 monedas. 13.000. Vamos. Bueno. Clan. Top Gamer. Coco Gamer. ¿Cuánto cuesta crear un clan? 4.000. ¿En serio? Tengo que ir a comprar un tesoro. ¿Y cuánto? 25.000, aguanta, Miguel. Es la pura tuyo, 25.000. Creo que sí. Para que dan más cartas. Sí, vamos, más oro. Quiero más. Voy a gastar una gema. Y tengo más oro. Bueno, espero que les haya gustado. Like, suscripción, no sé qué. ¡Chau!